Bueno, compañeros, lo que nos toca a nosotros un poco en este encuentro que estamos teniendo es poder hablar sobre los consumos problemáticos, pero particularmente el abordaje que hacemos desde los movimientos sociales y eclesiales y la concepción que tenemos de ellos, así que un poco esto es lo que motiva esta charla. Sí, yo creo que el tema de lo que nos convoca en la cotidianidad, en el trabajo que venimos desarrollando en las casas, hay elementos que encontramos que son comunes en torno a este trabajo, este acompañamiento, esto que venimos haciendo sostenidamente en el tiempo. Y creo que el desafío es eso, seguir encontrando cuáles son esos puntos en común y no centrarnos en las diferencias que tenemos desde las organizaciones, pero sí sobre todo pensando a quiénes acompañamos, con quiénes estamos y quiénes somos también nosotros en esos lugares, con esas personas, en esa cotidianidad. Sí, yo creo que lo que nos convoca también fue y es la manera de entender la problemática, ¿no? De entender que nosotros yo creo que pudimos entender y leer el contexto de cada persona, no centrarnos en la persona. Eso fue lo que nos hizo alejar de un modelo médico convencional que no dio respuesta, no da respuesta, y poder fortalecer el modelo comunitario. Un modelo comunitario que es hasta casi revolucionario, porque hoy empieza a pensar al pibe desde una mirada integral, empieza a hacer otro análisis, a tener otra perspectiva del problema, a acompañarlo de otra forma, y sobre todo para los sectores en donde nosotros laburamos, que son los sectores más populares, en donde no había claramente acompañamiento para nadie. O sea, el acompañamiento siempre se pensó para un determinado sector, que fue un sector de la clase media alta, y nosotros poder empezar a pensar otra manera de ver al pibe, otra discusión con respecto al consumo, empezar a problematizar qué era el consumo en los sectores de donde trabajamos, me parece que es importantísimo, ¿eh? Ahí también lo que pensaba un poco con respecto a lo que vos decías, Sebas, es que no es una cuestión de cómo venimos a proponer una nueva mirada en torno a cómo pensamos a cada joven, cada adulto, cada niño o niña que pasa por nuestros espacios, pero también en función de esto que decías, del modo de pensar el consumo problemático de sustancias, tiene que ver para nosotros y nosotras con un problema social, digamos, no con un problema individual. Y desde ese lugar es que se aborda. Por eso también el cambio de mirada. Para nosotros es un problema social y es un problema político que haya un montón de jóvenes, de niños, de adultos y de adultas con este determinado problema en determinados barrios, y además con una precariedad de la vida en general, digamos. No es que solamente tenemos el problema del consumo, sino que también nos encontramos con una vida que está sumamente precarizada y que es un poco el resultado de este sistema que está todo el tiempo excluyendo, digamos. La persona es una integralidad, ¿no? Sí. No es un problema. El problema no es qué consume, cómo lo consume, en qué circunstancias, sino tiene una diversidad de problemas y uno más es la sustancia. Entonces, cuando podemos pensar a la persona como integral, como nos pasa a todos somos integrales, ya no es un tiempo determinado, no es hasta que se rehabilite o deje la sustancia, sino que tiene que ver con una construcción distinta que está atravesada por lo comunitario. Entonces, ¿hasta cuándo es que acompañamos? ¿Hasta cuándo es el momento de decir, bueno, ahora sos autónomo o ahora puedes hacer tu vida? O ahora te vuelve, que lo hemos escuchado un montón de veces, a reinsertarte en esta sociedad. No estás fuera de la sociedad, cumple un rol dentro de esta sociedad, los ponemos a jugar en ese rol. El tema es que nos sirve a la felicidad y a la plenitud de la persona. Entonces, cuando comprendemos que es una integralidad, no hay tiempos, no hay solamente una manera o un modo de acompañar. Y en esta diversidad de organizaciones, esta diversidad de espacios y de lugares, también está el repensar cómo seguir acompañando, cómo seguir haciendo vida, no solo la del que está en consumo, sino la de todos, la de la comunidad en sí. Sí, sobre todo porque ese proceso es, ese es otro punto que compartimos, es fundamental pensarlo en común y no como algo que se baja, digamos, o con esta diferenciación entre los que consumen y los que no, y venimos a dar una mano, porque, también un modo de pensar esto es
todos y todas nosotros estamos dentro de un sistema de consumo, digamos, que nos propone distinto tipo de dinámicas para relacionarnos con otros y con otras, distinto tipo de atravesar esta realidad. En esa realidad estamos absolutamente todos y todas, no es que solamente están los pibes tienen el problema de consumo y todos nosotros estamos por fuera de eso, digamos, porque digo, eso también un poco posibilitó otro tipo de abordaje, digamos, bueno, la mirada desde que si bien hay roles en cada espacio, eso no quiere decir que ante todo no seamos personas, sujetos, que podemos encontrarnos con un otro. Sí, también algo que me parece importante resaltar es el por qué las organizaciones sociales toman parte en este asunto, y me parece que es importante que se entienda de que hay una cuestión estructural que funciona mal, ¿no? Esto que decía Van, una cuestión política. Cuando nosotros salimos a pensar la problemática de otra manera, también fue asumir que hay un rol del Estado que realmente no está cumpliendo. Por eso la decisión de tomar estas iniciativas, de llevar adelante los centros barriales, de hoy seguir profundizando en la línea, entendiendo de que no hay un iluminado que tenga la verdad absoluta con respecto a la problemática en ningún lado. Y yo creo que hoy pudimos encontrar un punto de unión entre tantas organizaciones y la Iglesia para discutir la problemática y para ver cómo vamos a ir sobrellevándola. Pero sí es importante que se entienda, ¿no?, que hay una decisión política de que esto pase y de que esto siga funcionando así, de que cada vez se vayan más pibes y pibos en consumo. O sea, eso está claro, ¿no? Y como decías, Sebas, antes también, para pensarla, digamos, pensándola desde el territorio, porque es como al revés de, en esto que vos también planteabas antes, de cómo se pensaba tradicionalmente o cómo se sigue pensando incluso. Bueno, se piensa un dispositivo que en realidad la dinámica de ese dispositivo sirve a ese dispositivo solamente, y el que lo pueda atravesar y cumplir las reglas de ese espacio, el que llega bien, y el que no, bueno, quedará por fuera de eso y tendrá que ver qué hace. Nuestros espacios vienen a proponer más bien una dinámica que se piensa desde quien llega y no desde lo que nos sirve a nosotros como dispositivo con un montón de reglas que hay que cumplir, porque no, más bien se viene a pensar, bueno, estas son las características de la persona que llega, es de este modo, de este modo, de este modo, tiene este tipo de problemáticas. Bueno, siempre diagnosticamos, decimos, bueno, hace un montón de tiempo que no pisa un hospital, no terminó sus estudios, no puede conseguir trabajo, bueno, nada, esto que hablábamos antes de la precariedad de la vida, pero también me parece que es interesante un poco la mirada que venimos a proponer ahí nosotros, que es no solamente se trabaja en torno a lo que no se tiene, sino también en todas las potencias que hay para trabajar, digamos. Por a veces está toda esta cuestión de el otro es per se, no sé, un carenciado y uno viene a otorgarle cosas. Y más bien es, bueno, cómo construimos otras dinámicas de vida y de vida digna, digamos, no de cualquier tipo de vida digna que nos permita relacionarnos con otros desde otro lugar. Cómo se construyen esas dinámicas y, bueno, encontrándonos con el otro, haciendo pie en el territorio, entendiendo qué es lo que le pasa a cada uno de los jóvenes que llegan a nuestros espacios, pero también cómo a nosotros eso nos atraviesa como trabajadores y trabajadoras de esos espacios. Construyéndolo con los vecinos y con las vecinas, yo creo que fue que termina tomando, más allá del sentido de pertenencia, ¿no?, termina tomando un giro en el barrio en esto, decir, bueno, la droga es el problema número 12 que tienen nuestros pibes, antes de eso hay que acomodar un montón de cuestiones. Y termina sirviendo el centro barrial en el barrio, no solamente trabajando sobre la problemática, sino trabajando sobre todas las problemáticas, y la construcción con el barrio me parece hasta fundamental. Nosotros tenemos un caso ahora en Fiorito, se está armando un barrial en donde los vecinos participaron de la toma del lugar, participan del armado, se los va preparando y fortaleciendo para que pertenezcan y sean parte también de los equipos, porque a veces cuando uno habla de equipos de laburo piensa en profesionales, ¿no? Y lo que hacemos, lo que siempre tratamos de hacer es de que los profesionales entiendan de que ellos son parte de un equipo de vecinos, de vecinas que están funcionando ya hace tiempo, que se vayan sumando, pero me parece eso, poder armar con la gente del barrio y no caer como iluminados que tenemos la solución del problema, me parece fundamental. Sí. Yo entiendo que no es esto que decía, no es solamente los que llegan, sino es también esos que vamos a buscar, y porque no hay iluminados, pero sí se construye esa respuesta. Que respuestas ya había, y de hecho respuestas hay, que lo que descubrimos es que no están sirviendo esas respuestas que existen. Después surge también esta propuesta que tiene otra lógica, que tiene otra mirada, que tiene otro atravesamiento, que para mí la síntesis es eso, en reconocer que la respuesta pasa desde la comunidad. Y una comunidad que sigue acompañando, no es que la comunidad acompañe un momento y después se corre.
digo, siguen siendo parte de esa comunidad y se sigue construyendo en base a esa comunidad. Pues me parece que la clave es esto, poder comprender que no estamos solos, no somos solos, no nos pensamos desde la soledad, sino nos pensamos desde esto, de ser comunidad. Sí, quizás ahí también para pensar en función de la comunidad, el trabajo en red, ¿no? Que es como otro punto que compartimos, digamos, en el trabajo cotidiano, porque a veces también nos encontramos con comunidades que muchas veces no logran contener a esos jóvenes que llegan a nuestros espacios, porque son comunidades que están atravesadas por otras cuestiones, porque son comunidades a las que todavía muchas veces discutimos, bueno, hace falta llevarles la discusión de qué pasa con ese joven, de que ese joven también es parte de la comunidad. A veces en esta dinámica social de exclusión y desigualdad, bueno, uno anda buscando culpables, ¿no? Y un poco el culpable o la culpable es ese joven, ese adulto, ese niño, niña que está ahí. Bueno, más fácil de señalar ese que señalar a los que son los verdaderos responsables de la situación en la que están muchos de los barrios populares en los que nosotros trabajamos todos los días. Entonces ahí también se da la necesidad de trabajar con la comunidad también en ese sentido, a veces nos encontramos con comunidades que son súper receptivas y a veces nos encontramos con comunidades con las que hace falta trabajar, con las que hay que ver cómo ese joven, si ese es su espacio o tiene que ser otro. Hay muchos jóvenes que deciden ir a otro tipo de espacios para poder hacer ese proceso, ahí como para pensar, me parece, en función de eso. Y lo otro, en función del trabajo en red, todo el trabajo en red que hacemos entre las organizaciones y las nuevas redes que ayudamos desde las CACs a profundizar desde nuestro trabajo cotidiano. Hace 6 años atrás estábamos hablando de que cada uno venía desarrollando un trabajo aislado como podía, y hoy me parece que entender o pensar de que la única política pública clara que tiene el país la están llevando adelante las organizaciones sociales en conjunto con la Iglesia, me parece clave y fundamental, y habla de un proceso histórico de lucha nuestra, de no solamente la lucha que se le dio al Estado, sino una lucha que se viene dando en los barrios para trabajar sobre el problema, y hoy llegar a este punto en donde podemos pensar un trabajo en red, en donde podemos también, yo creo que no sentirnos tan solos, me parece que es importantísimo, ¿no? Y desde las organizaciones me parece que lo fundamental es como el objetivo que siempre nos planteamos y que ya venimos llevando a cabo con todo este trabajo, que es el de pensar política pública para los sectores con los que laburamos todos los días. Y desde un lugar también de si nosotros y nosotras somos los que estamos transitando todos los días esos barrios y viendo esa problemática y pensando caminos de salida para esa problemática, entonces también somos nosotros y nosotras las que queremos pensar la política pública para ese sector. Eso es política pública y queremos pensarla en conjunto con el Estado, ahí también muchas veces discutimos en torno a las presencias, las ausencias del Estado, cómo el Estado está presente muchas veces en los barrios con las fuerzas represivas y no está presente con este tipo de espacios. Un poco las organizaciones venimos a dar esa pelea. Sí, algo que me quedaba pensando, era en torno a que este problema se nos fue como estallando delante de nosotros, ¿no? Como que nos exigió en este acompañar y en el estar en esos barrios, dar respuestas o empezar a pensar las respuestas. Y por eso fue la proximidad, fue el acercamiento, y como que no nos quedó otra alternativa que poder pensar, hoy se llama CAC. Claro. Y a seguir pensando en estas otras políticas, porque la vida, la vida es tan amplia, que no se queda solamente, o no pensamos el problema sobre la sustancia y lo que está pasando esta persona en concreto. Como tiene tanta amplitud, la política pública también tiene que tener esa misma caracterización. Yo creo que asumimos conscientemente, la tarea de... tomamos la necesidad, pero además dijimos, queremos dar la pelea para hacernos cargo de esto y de este modo, en función de lo que decías, de lo que decías antes. No es que no había ninguna respuesta. Respuestas había. El problema es que esas respuestas no alcanzaban, no contenían, no eran suficientes. Entonces, no llegaban. No llegaban. Ese problema está, nosotros queremos hacer algo con esto y queremos pensar en función de eso y queremos dar la respuesta de este modo, porque consideramos que es de este modo que una persona puede encontrar salida. Lo que pasa es que nuestra mirada integral también implica mucho conflicto en muchas estructuras del Estado, porque obviamente,
no se puede pensar un acompañamiento sin trabajo, no se puede pensar un acompañamiento sin una vivienda digna para los compañeros o las compañeras. Entonces eso implica un grave problema. O sea, la mirada reduccionista sale mucho más barata. Claro. Entonces termina siendo un conflicto del planteo nuestro, el planteo comunitario, porque nada, implica integrar a determinados actores que hasta ahora están mirando la película de afuera, ¿no? Bueno, pensando en la mirada integral que veníamos hablando o en cómo recibimos a las pibas y a los pibes en nuestros espacios, parece importante recalcar y tener en cuenta esto, ¿no? A veces se habla de la mirada integral no pudiendo aplicarla realmente en los espacios, ¿no? O sea, es una teoría hermosa en donde mucha gente puede hablar y hablar del amor, pero bueno, lo importante es que lo podamos plasmar en cada uno de nuestros lugares. Es entender que nosotros no estamos para juzgar, sino para recibir a las pibas y a los pibes como vengan, o sea, si viene en consumo, si viene sucio, si viene como venga, tenemos que pararla de pecho y salir jugando, porque me parece que es un poco la función de nuestros espacios, y a veces no se llega a comprender y no se llega a entender, y me parece importante esto, ¿no? O sea, decir, bueno, che, ¿qué es una mirada integral? Lo sabemos, lo tenemos totalmente claro, ahora la cuestión es si se aplica, si no se aplica, si realmente se desarrolla en un espacio esto, porque es interesante que nosotros también estamos atravesados por un montón de cosas, nuestros compañeros están atravesados por un montón de cosas, y es importante eso, ¿no? Yo creo que internamente también elaborarlo para que, bueno, se reciba al pibe como viene, ¿no? Yo me acuerdo de una piba, Priscila, que estaba tirada en una de las estaciones del tren Roca, y nos habían dicho de que estaba esta piba ahí. Bueno, resulta que la piba estaba desnutrida, tenía tuberculosis, consumía y estaba en las narices de toda la gente que pasaba a través de la estación. Y nadie quería mirar, nadie se atrevía a mirar, nadie se atrevía a acercarse. Entonces, cuando empezamos a acompañar a Priscila, no solamente saber su historia, saber quién era, qué le pasaba y cómo acompañar toda esa multiplicidad de cosas que había vivido y que seguía viviendo, o sea, necesariamente como que se tuvieron que poner en juego un montón de otras instituciones, no solamente el CAC que la recibió, sino un montón de otras organizaciones e instituciones para poder dar respuesta y trabajar en conjunto. De ahí digo esto de pensar la integralidad. Sí. Y Priscila no era solamente la que consumía Paco, sino Priscila tenía tuberculosis, Priscila era hermana, Priscila no había terminado el colegio, Priscila tenía una gran capacidad de afecto. Digo, era todo eso, Priscila, y todo eso teníamos que acompañar. Sí. Y eso es lo que hacemos, creo, entiendo, cotidianamente con los pibes, pibas, niños, adultos, digo, como que a todos. Digo, comprendiendo a esos todos en una integralidad, ¿no? Y creo que en función de esto que vos decías, hay estrategias determinadas que se piensan desde las individualidades, pero también la grupalidad de cada una de las CACs. Porque a veces hay algún tipo de preconcepción respecto del trabajo que hacemos en las organizaciones, que nuestro trabajo es artesanal, que es improvisado, que no sabemos qué es lo que hacemos, que bueno, juntamos un poquito de buenas voluntades, esto que decías vos antes, bueno, juntamos un poco de buenas voluntades porque me da pena que el chico esté tirado ahí o que la chica no sé qué. Y un poco lo que viene a proponer el Consejo de Organizaciones, digamos, y el espacio que estamos conformando desde la Escuela de CACs, viene a proponer justamente que desde los movimientos, desde las organizaciones, tenemos respuestas que son serias, que tienen una estructura determinada, que tienen un modo de pensar determinado, que tienen estrategias para pensar cada uno de los casos, como pensar también las grupalidades diversas con las que nos encontramos. Digo, nosotros en particular, nuestro lugar está entre capital o provincia de Buenos Aires, pero esto es un proyecto nacional y a lo largo del país las realidades muchas veces son distintas, están atravesadas, digamos, distintos sujetos y sujetas. Digo, no sé, pensábamos un poco los pueblos originarios, qué pasa con, no sé, bueno, el trabajo con mujeres y consumos problemáticos es todo un eje que aún todavía las organizaciones estamos tratando de ver caminos de respuesta, porque hay un montón de cuestiones que no están pensadas y que tiene que ver con el sistema patriarcal en el que vivimos. Consumos problemáticos y niñez, por ejemplo, hay un montón también para pensar al respecto. Todo eso
viene a plantear un montón de realidades diferentes para las que hay que pensar una multiplicidad de estrategias. Esas estrategias se suelen pensar desde los equipos de trabajo de cada una de las CACs. Creemos que es importante que un grupo de compañeros y compañeras que está todos los días trabajando esta problemática en el barrio pueda hacerse algunas preguntas al respecto de cómo se trabaja esta problemática desde un lugar específico, digo, porque la realidad es que todos los que militamos en el día a día y transitamos y caminamos los barrios, vemos esto, digo, vemos a los pibes cada vez peor, vemos que cada vez toda esta, la miseria que estamos viendo todos los días se profundiza, pero bueno, ¿cómo damos respuesta de eso a modo específico? Digo, me parece que es un poco lo que deberíamos poder pensar justamente para quienes, para aquellos que están iniciando este trabajo, digamos. Para mí las preguntas, o una de las preguntas es ¿cuál es la disponibilidad que tienen el equipo que va a hacerse cargo de ese espacio, de esa casa? Digo, ¿cuán disponibles estamos? ¿Cuál es la mirada que tiene el equipo con respecto a las personas que deciden acompañar? ¿Quiénes son los que se van a hacer cargo? Porque digo, también muchas veces somos un montón trabajando en el cotidiano, en el barrio, en el comedor, en el espacio de taller, en no sé qué, y decimos, bueno, y ahora tenemos que hacernos cargo de esto, y ahí tenemos que ser algunos determinados que, digamos, sí, nosotros nos vamos a hacer cargo, vamos a estar ahí para aguantar cuando lleguen los problemas, vamos a estar ahí para bancar a los pibes cuando aparezcan todos rotos, digo, porque no es, digo, un poco muchas veces lo que discutimos en las organizaciones tiene que ver con eso, con que no es solamente el pibe que vive en el barrio y por vivir en el barrio, bueno, hay que recibirlo y ya, digamos, sino es además el pibe que vive en el barrio, pero que además tiene un problema de consumo, bueno, y ahí hay que abordarlo específicamente. Y sobre todo entender que la mayoría de los lugares de los centros barriales o las casas de acompañamiento vienen con una historia, o sea, hay lugares que arrancan desde cero, con un equipo que por ahí tiene alguna experiencia de trabajo en un barrio con los pibes, y hay equipos que vienen de ser un merendero, ¿no? Entonces, primero es entender eso, o sea, el momento en el que vamos estando, es un centro de acompañamiento, una casa de acompañamiento no es un merendero solamente, sino que es algo un poco más complejo. Entender de que me parece que es importante replantearse, que los equipos puedan replantearse esto de qué es un CAC, a qué población tenemos que apuntar, cómo vamos a hacer para que esto realmente funcione y estar acá con la cabeza así, si no tenemos problemas, si tenemos un pibe solo, si en algún momento muchos de esos merenderos no dejaban entrar a los pibes que estaban en consumo, al asumir la responsabilidad de ser una casa de acompañamiento, tienen que tener al lugar lleno de pibes que estaban en consumo. Muchos lugares tienen que hacer como una vuelta de rosca al lugar que venían carreteando, que venían teniendo, en eso, en decir, bueno, problematizar sobre todo los equipos, en hacia dónde vamos. El desafío de trabajar con profesionales desde una mirada comunitaria, digamos, para nosotros es sumamente importante el trabajo con profesionales, si bien no es el único trabajo que se hace, es una de las áreas importantes a profundizar. Un poco en función de lo que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, nuestro trabajo no es improvisado, nosotros tenemos un modo de pensar la problemática o una estructura determinada en cada uno de los espacios. Será una estructura distinta, más flexible, con otro tipo de reglas, pero es una estructura finalmente. Entonces, desde ahí, digo, también es importante pensar, bueno, cómo son los y las profesionales que trabajan en una CAC, que es importante que trabajen desde una mirada comunitaria, que no son los únicos poseedores del saber, digamos, bueno, ahí los equipos de las CAC suelen ser equipos mixtos que están compuestos por compañeros y compañeras que viven en el barrio, compañeros y compañeras que por ahí transitaron otro tipo de experiencias, compañeros y compañeras que vienen de la universidad y que vienen a aportar desde otro tipo de mirada, y eso conforma un equipo de trabajo que puede abordar específicamente la problemática para nosotros. Y qué esperar también se me ocurre. ¿Qué espera el equipo, qué espera la comunidad cuando se dispone a llevar adelante una casa? ¿Qué espera de esos pibes? Digo, que dejen de consumir, que esos pibes dejen de afanar, que ese pibe deje de no sé qué. ¿O qué? Digo, ¿qué es lo que están pensando cuando están pensando en generar este espacio o abrir este espacio? Una vez, hace un tiempo, andábamos en un lugar del Estado y una de las cosas que nos decían era que los pibes no llegaban, ¿no? Yo creo que la particularidad nuestra es que nosotros somos del barrio, o sea, el salir al barrio, el caminar el barrio, que el centro entienda de que tiene que, si bien se conoce el barrio estando en el barrio y participando en las actividades del barrio, la jornada, conocer, no sé, la casa de los compañeros, me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, no sé, acompañar al pibe a la casa, estar en esa esquina con ellos,
hay cuestiones que son importantes, que se entiendan de que el CAC no es puerta para adentro, sino que es puerta para afuera, ¿no? Que ese equipo de trabajo, conformado por todos estos actores que dice la compañera, tiene que salir a patear. Y me parece que ahí también hacemos la diferencia, ¿no? El Estado lo que siempre hizo fue instalarse en un lugar y esperar que los problemas vengan. Nosotros tenemos que ir a buscar los problemas porque es un poco nuestra función, ¿no?